Bueno, espero que me los hayan tratado muy bien. Vamos entonces a continuar hoy con un temita que empezamos hace 8 días, que se llamaba También para nosotros. ¿Por qué también para nosotros? Porque así como esa fe que Dios le concedió a Abraham y le permitió convertirse en el padre de la fe, esa misma fe en este momento y en estos días está a disposición de quién? De todos los que creen. Perfecto. Entonces, ese es el tema que queremos seguir tratando en el día de hoy. Muy bien. Estuvimos hablando entonces que por medio de esta fe en Dios, porque, gracias mi niña, haciendo de pronto un repaso acerca de lo que habíamos visto, pues hablamos acerca de tener cuidado, ¿no? Con convertir la fe en el objeto de nuestra adoración. El objeto de nuestra oración es ¿quién? Dios. Y es el objeto de nuestra fe. No es la fe en sí. Y eso era lo que estábamos hablando hace 8 días, compartiendo cómo, al contrario, Abraham creyó en quién? En Dios. Y le permitió ver cada una de esas promesas y obviamente desarrollarse como ese padre de la fe. Entonces veíamos 2 punticos inicialmente y fue que esa fe en Dios, en nosotros como en Abraham, nos permite creer en medio de ¿qué? La desesperanza. Lo segundo que vimos, que esa fe en Dios, haciendo claridad que es la fe en Dios, aunque habíamos hecho toda la introducción, nos recuerda cómo la tuvo Abraham, nos fortalece ¿en qué? En fe. Cuando somos ¿qué? Cuando somos débiles frente a la fe. Por eso hoy vamos a partir entonces del tercer punto, y es que nuestra fe en Dios, así como la tuvo Abraham en Dios, nos permite confiar en la palabra de Dios. Usted sabe que hoy en día, pues nosotros venimos, abrimos la Biblia y casi, yo creo que todos, ¿no? Sin excepción, damos por hecho que es la palabra de quién? De Dios. Pero no significa que todo el mundo y socialmente así se acepte. Al contrario, se discute, se controvierte, se contradice. Muchas veces se dice que pues todo es un tema de relativismo y se le aplican una cantidad de cuestionamientos y si es y si no es, y después de tantos años y tanta gente y tantos autores y tantas, bueno, y entran una cantidad de condicionamientos que tratan de poner en qué? En duda de que la palabra que leemos es la palabra de Dios. Entonces, por eso vamos a nuestro tercer punto, y es que nuestra fe en Dios, así como Abraham tuvo esa fe en Dios, nos permite confiar en su palabra. Por eso Romanos 4:20, que es el texto que hemos venido trabajando, Romanos 4, del 17 al 25, nos permite entonces adelantar en este punto. Dice, Romanos 4:20, tampoco dudó por incredulidad de ¿qué? La promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿Cómo? Glorificando a Dios. ¿Dando gloria a quién? A Dios. Muy bien, entonces, frente a la duda, él fue empoderado para descansar ¿en qué? En la promesa y en la palabra de Dios. Creo que la hemos traído algunas veces esa ilustración a cuenta. Y de hecho les recomiendo, esta obra se llama El peregrino del creyente, que es de Juan Bunyan. Y es una alegoría, ¿no? La historia del peregrino es una alegoría donde hay un personaje que se llama Cristiano, que representa la vida del creyente, y él lo pone en una cantidad de situaciones en las cuales los creyentes vivimos, ¿no? Cuando de pronto tenemos debilidad frente a la fe, cuando estamos empoderados en la fe, cuando de pronto el miedo nos vence, cuando nos vence la duda. Entonces, él ha creado este personaje que se llama creyente o se llama cristiano específicamente, y él pasa por diferentes etapas. Y una de esas etapas, él
cae en un castillo o cae presa de un personaje, ¿cierto? Que se llama terror, que se llama miedo, que se llama duda. Él dice que iba por un camino y resulta que le dijeron, no, por ahí no, y resulta que cayó y este hombre lo metió en un calabozo. Y ahí lo tenía, todos los días. ¿Preso de qué? Del miedo, del terror, de la incertidumbre. Y dice que él llevaba varios días ahí, estamos hablando de la ilustración, hasta que él se acordó que atrás en su camino alguien le había regalado algo. ¿Qué? Una promesa. Y entonces él revisó su bolsillo, sacó la promesa y se dio cuenta que esa promesa calzaba perfectamente ¿en dónde? En la cerradura que lo tenía preso del miedo, del temor y de la incertidumbre. Abrió la puerta y fue libre. ¿Es una ilustración de qué? La palabra de Dios, sus promesas tienen poder para liberarnos de diferentes situaciones y de nuestras luchas emocionales. De hecho, ahorita, pues antes de acercarme, pues recordé un episodio algo difícil de mi vida hace 3 años y me acuerdo que en ese momento me identificaba con el Salmo 55. Hay una sección del Salmo 55 donde el autor dice, ¿quién me diera alas como de paloma? Yo volaría y volaría lejos a un desierto y ahí moraría lejos de todo el mundo. Hay momentos muy difíciles en la vida. Recordaba ahora que oraba momentos de apremio y de ansiedad que uno ha vivido y yo recuerdo que lo que yo deseaba era eso. Yo le contaba a mi esposo. Yo a veces yo le decía, yo quisiera irme por a un monte donde nadie me vea, donde nadie me conozca y esperar a ver qué va a hacer Dios conmigo. Sí, eso era mi pensamiento. Y no importa cuánto tiempo lleve uno conociendo de la fe. Esos momentos vienen a la vida de uno y por eso pues Dios me traía a memoria ese momento y me acordaba aquellos días que viví, ¿sí? En medio de la incertidumbre, lleno de ansiedad, lleno de temor. Y la verdad que la única fortaleza que encontraba era ser débil delante de Dios. Buscarle en oración, humillarme en oración y rendirme en oración. Y de hecho decirle, ¿no? Que mi pretensión no era, porque Él es Dios, manipularle, ¿no? Porque uno a veces es quebrantado en medio de la aflicción, es quebrantado en medio del dolor, de la tristeza, del quebranto. Y claro, uno llora delante de Dios, pero yo le decía, Señor, no permitas que esto sea como implícitamente, no como inconscientemente tratando de manipularte, porque tú conoces el corazón del hombre. Y recordaba ahora verme 3 años después y le decía, Señor, gracias. Se me había olvidado, pero qué bueno recordar de dónde me sacaste. Definitivamente el Señor, su palabra y su suficiencia tienen poder para ayudarnos también, ¿qué? En nuestras crisis emocionales. ¿Abundan hoy en día? La gente dice, mira, es que ahora se ve más. Y la verdad que no es que se vea más. Lo que pasa es que hay más apertura a reconocer que tenemos necesidades. Lo que pasa es que antes eso daba miedo. Eso daba temor. Usted decir, no, mira, es que me siento, ¿cómo? O usted decir que iba a visitar a un psicólogo, un psiquiatra, que le decían, ¿cómo? No, ya usted ya estaba mandado a recoger. Usted quedaba con un INRI. Y no nos damos cuenta que todo eso es un componente de nuestra naturaleza que debió haberse observado con tiempo y entendido con tiempo. Y seguro que tal vez la crisis social no sería tan honda y tan profunda como es hoy. Porque entonces uno muchas veces decía, ¿no? Como la gente no hablaba, ¿qué hacía la gente? Pero mira este muchacho tan joven y cómo cogió el licor. Y uno decía, pero ¿por qué ese muchacho cogió el licor? Uno que sabía que estaba esa persona escondiendo. Esta persona, ¿por qué cogió tal hábito? Esta persona, ¿por qué le dio por esto? Esta persona, ¿por qué prefiere más esto que esto? Hay gente que pareciera que quisiera más el carro que a la familia. ¿Por qué esa obsesión? Eso tiene algo. Hay algo que se está escondiendo, no nos engañemos. Hay algo que estamos evitando, hay algo que estamos evadiendo. Entonces, todo esto definitivamente pone de presente que tenemos un Dios que sí puede atender a mis necesidades más profundas y por eso estamos hablando hoy acerca de que nuestro Dios y nuestro Rey
definitivamente responde por medio de mi fe en Él, así como lo hizo con Abraham, para que yo confíe ¿qué? En la palabra de Dios. ¿Qué es respuesta? A todas o a muchas o en el fondo a la gran necesidad que tenemos los seres humanos. Porque tal vez usted puede que no responda a todas las necesidades materiales, pero responde a las necesidades que sí humanamente necesitamos. A las necesidades más profundas porque Dios nos diseñó ¿para quién? Para Él. Y lejos de Él, no tiene sentido nuestra vida. Por eso vivimos dando tumbo. Usted ve a la gente y lo vemos socialmente, luchando por obtener reconocimiento y cuando lo tienen, ¿usted qué escucha? Que está en tratamiento, que está en rehabilitación, que lo tienen en tal parte, que no puede con su vida, que trató de tal cosa, que trató de tal otra. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que no solo se trata de lo que el hombre pueda por sí mismo. Necesitamos definitivamente de Dios. Entonces, frente a la duda, Abraham fue empoderado para descansar en la promesa y en la palabra de Dios. Miremos Efesios 6:10. Recordemos Efesios 6:10. ¿Cómo el Señor nos hace fuertes? En medio de la debilidad, correcto. ¿Cómo dice? Por lo demás, hermanos míos, háganse fuertes ¿en quién? En el Señor. Mira, no dice haga lagartijas, haga barras, haga pesas y saque músculo. No, sino que está hablando de otro tipo de fuerza. ¿Cuál fuerza? La fuerza que viene de adentro, porque nosotros somos seres espirituales. Nosotros no somos solo seres biológicos y naturales, somos seres espirituales. Tenemos un componente espiritual y ese componente espiritual también ejerce un efecto sobre nosotros. Y ese componente espiritual se debilita y también ¿qué? Se fortalece. Y por eso dice entonces, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Y en qué poder? En su fuerza, no en mi músculo. No en la capacidad de mis huesos, de mi estructura, no en la proteína humana, sino que, no en la proteína animal ni vegetal, sino que en el poder de Dios. Porque hay situaciones en las que usted puede tener todo, como la gente dice, pero lo tenía todo. ¿Y qué pasó? Pero no era fuerte. Y emocionalmente podemos ser derribados. Segunda de Timoteo 2:1. También Pablo le está diciendo a su discípulo, Timoteo, aquí, discúlpeme, pues vayamos a caer en una mala interpretación porque él está hablando de la gracia. Pero cuando Pablo le está diciendo a Timoteo que se esfuerce en la gracia, no se está refiriendo a que él puje o haga fuerza por sí mismo, sino que sea persistente en descansar en la gracia de Dios y que no en su fuerza. Por eso dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. O sea, persista en creer que todo es por la mano de ¿quién? De Dios. Porque la tendencia, ¿cuál es de nosotros? Nosotros solemos decir una mentirilla, ¿no? Piadosilla, pero peligrosilla. Ayúdate, que yo te ayudaré. No necesariamente. Pues la aplicación no es del todo mala. Porque de todos modos si nosotros la aplicamos correctamente, ¿qué podemos decir? Confía plenamente en el Señor y haga lo que le corresponde. ¿Y qué? Y el Señor se encargará. El Señor se va a encargar, porque de todos modos sí nos corresponde algo. No en la salvación, porque en la salvación no podemos hacer nada, pero sí nos corresponde algo ¿qué? En la conducta diaria. Porque ¿cuál es el fruto de la fe? Amén. Nos corresponde ¿qué? Obedecer. Y entonces cuando obedecemos, vemos ¿qué? Los frutos de las promesas de Dios. Por eso dice aún Hebreos 6:15, dice, por la fe Abraham, dice, habiendo confiado, me recuerde, para que no digamos, no parafraseemos innecesariamente, dice, Hebreos 6:15, mira lo que dice, y habiendo esperado con paciencia. ¿Y qué es paciencia? Habiendo hecho lo que le correspondía, pero esperando ¿en quién? ¿Los resultados en quién? En Dios. Esperando y descansando ¿en quién? En Dios. Finalmente llegaron ¿qué? Los resultados. Entonces, no necesariamente es como lo reza la gente o lo recita la gente, pero si lo aplicamos correctamente sí corresponde.
Y es que yo confío plenamente en Dios, descanso plenamente en Dios, sé que mi vida está plenamente en Él, sé que la suficiencia de mi vida llega plenamente de Él. Y obviamente por esa fe yo obro confiado en Él y los resultados vendrán, que es muy distinto. Segunda de Pedro 1:4, recordando acerca de lo que son las promesas, mire. Qué importante es que las promesas, mire, las promesas son, como algunos suelen llamarlo, también son ¿qué? Decretos divinos. Pero ojo, aquí ¿quién es el que decreta? Es Dios. Aquí uno no decreta, aquí el que decreta es ¿quién? Dios. Porque Él es la autoridad suprema de toda la creación. Y por eso sus decretos son ¿qué? Firmes e inamovibles. Porque pues uno solía de pronto, ¿cierto? A la vieja, digamos, la vieja escuela, ¿no? Que había en las casas, ¿no? Aquí se hace lo que yo diga. Pero ¿qué pasaba? Mire, esa persona finalmente llegaba la senilidad, la debilidad, la ausencia, y finalmente en esa casa, ¿qué se hacía? Pues lo que cada quien, dado que ya no estaba quien decretó. Cambio, mientras Dios decrete, primero nos iremos nosotros antes que Dios deje de ser y mantenga firme su palabra y sus decretos. Por eso dice 2 de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado ¿qué? Preciosas y grandísimas promesas. Mire lo que Dios nos ha dado. Para que por ella llegásemos a ser participantes de ¿qué? La naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, ¿a causa de qué? Mire, el jueves hablábamos algo muy particular en el devocional. Nosotros, si usted es creyente, si usted está en Cristo, usted ya no es pecador. Es un santo que yerra, que peca, pero ya no es ¿qué? Pecador. Usted tiene una identidad nueva, usted es hijo de Dios. ¿Usted es qué? Santo. Como le decía Pablo a todas las iglesias, a los santos de Corintio, a los santos de Filipos, a los santos de Colosas, a los santos de Tesalónica. ¿Por qué? Porque Pablo tenía claro que si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Y no nos confundamos. Porque si seguimos insistiendo en la vieja identidad, pues vamos a seguir identificándonos con ¿qué? Con la vieja identidad. Ahora somos creyentes, hijos de Dios, nuevas criaturas, santos que se equivocan, no pecadores. Segunda de Corintios 1, 19 al 20. Estamos hablando de las promesas. Discúlpeme que de pronto sea abundante, pero la idea es que quede claro la importancia, por qué vamos a las promesas, por qué profundizamos en ellas, por qué oramos conforme a ellas y por qué descansamos en ellas. 1, 19 al 20. Mira lo que dice 2 Corintios 1, 19 al 20. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, en este caso por Silvano y Timoteo, Pablo, Silvano y Timoteo, no ha sido ¿qué? Sí y no. Más ha sido ¿qué? Sí en él. Porque todas las promesas de Dios en Cristo ¿qué? Son sí y son amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Amén. Entonces mira que las promesas de Dios son ¿para quién? Para el creyente. Alguna vez alguien decía, no, las promesas son para todo el mundo. No, ahí dice claramente, para el que cree. Para el que cree. Y da los pasos y finalmente Dios ¿qué? Lo lleva a participar ¿de qué? De su fe. Hace 8 días estábamos hablando, ¿cierto? Alguien que de pronto no era plenamente creyente, pero descansó en una promesa y dio pasos de fe. Pero mira cómo finalmente Dios ¿qué? Lo trajo a su redil. ¿Por qué? Porque era de los suyos. Hebreos 6, 12 al 17, hablando de Abraham. Esa es la idea de las promesas. Mire, la idea de las promesas es hacernos persistentes. Por eso mire que, le digo, bien aplicada la frase tiene sentido. No es que ayúdate que yo te ayudaré, no, sino descansemos en el Señor y como fruto de la fe seremos obedientes y veremos los resultados de dar esos pasos de fe. Hebreos 6, 12 al 17 dice, a fin de que no nos hagamos ¿qué? Perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan promesas. ¿Por qué? Cuando Dios hizo la promesa a Abraham,
trayendo la historia de Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor que hizo Dios. Imagínese, Dios, ¿qué hizo? Por mí mismo. ¿Usted cree que Dios necesita jurar? No. Pero ¿sabe qué le quería decir a Abraham, Dios a Abraham? Que yo te lo dije, te lo dije. Te lo estoy diciendo. Y dice, para que no dudara, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente, y habiendo esperado con paciencia, alcanza. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos es el fin de toda controversia, es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, ¿qué hizo? Y esa es la fe que está destinada ¿para quién? Para ustedes, para nosotros, para los que creemos. Esa misma fe que obró, que le permitió a Abraham ver estos testimonios. ¿Por qué Dios le hizo ese juramento? Recordemos, estábamos viendo hace 8 días, su esposa era estéril y ya había llegado a una edad que aún ya había perdido su madurez para concebir. Y aún así pasaron los años, porque fueron ¿cuántos años antes de cumplirse la promesa? 25. ¿Usted se imagina? Sí, yo me acuerdo. Y ojo que no solo ellos, a uno le pasa cuando uno no conoce y uno va hacia algún lado, uno que empieza, ya vamos a llegar. Yo me acuerdo que así era mi hijo, mis hijos, pues mi hijo no, mis hijos. Y arrancábamos, digamos, me acuerdo que para un sitio, a un congreso de tiempo completo a Armenia, arrancamos y a las 3 cuadras ya vamos a llegar. Uy, Dios mío, pero si apenas acabamos de salir. Íbamos saliendo de Cali, ya vamos a llegar. Íbamos a entrar, ya vamos a llegar. Ya. Entonces se imagina 25 años. Y eso que uno se queja, ¿no? 25 años. ¿Pero qué? Dice que por eso Dios le juró, y juró por sí mismo. Nosotros aquí somos los que decimos que por chucho. Y juramos, ¿no? ¿Y qué? Y estamos mintiendo. ¿O no es así muchas veces? Están seguro, y uno sabe que es mentira y le dice, por chucho. Y está mintiendo uno, pero Dios no. Dios no es así. Dios no necesitaba, Dios con solo decirlo ya era garantía. ¿Pero qué? ¿Qué quería? Dejarle certeza y afirmar esa esperanza en la vida de quién? De Abraham, de que no dudara que lo que él iba a hacer, lo iba a hacer. Y esa misma certeza y esa misma esperanza es la que tenemos nosotros. Mira, hablando acerca de confiar en la palabra de Dios, para seguir con el siguiente punto, en un material de Beth Moore, una dama que es instructora bíblica, entiendo yo, ella cuenta un testimonio muy fehaciente, ¿no? Muy fuerte, pero que es verdad. Ella cuenta cómo una parejita de jóvenes se conocieron desde que estaban en la vida cristiana. Sus padres asistían a la iglesia, ellos se conocieron desde que estaban sardinos, crecieron, se hicieron ya jóvenes, se noviaron, estudiaron, se hicieron profesionales, se casaron. Y un buen día, después de algunos años de matrimonio, su esposo le dijo que estaba enamorado de otra persona. Y se fue de la casa. Entonces, ¿qué cuenta la dama? Porque es el testimonio de la chica. Dice que ella sintió como cuando usted está en un ascensor y le jalaran el soporte y usted queda ¿qué? En el aire. Vértigo en su corazón todo el tiempo sintió ella. Que se hundía, que se hundía, que se hundía, que se hundía. Pero tuvo que reconocer algo. Se puso a hacer un recorrido por su vida, desde su niñez, su juventud, su adultez y su matrimonio, y tuvo que ser honesta consigo mismo. Yo iba a la iglesia, yo escuchaba, yo practicaba muchas cosas, yo llevaba a cabo ciertas demandas que la palabra te hace, pero la verdad, nunca miré con reverencia ni con respeto la palabra. ¿Y qué hizo ella entonces? En medio de ese estar ahí como en el aire, como en el espacio, sin gravedad, orbitando, ella dice, tomó una decisión porque necesitaba un polo a tierra, necesitaba algo que la volviera a ayudar a aterrizar, y tomó una decisión y le dijo, Señor, voy a empezar otra vez a leer las Escrituras, pero con una condición. Cada detallito que vaya entendiendo, voy a irlo practicando. Ya no solamente va a ser esa letra que uno oye y que me dicen y que yo veo, no, voy a leerla, voy a tratar de entenderla
y voy a aplicarla como correctamente corresponde. Y empezó, y eso fue como un polo a tierra, eso fue como un ubicarse, sintió que volvió todo a organizarse, las paredes se organizaron otra vez, volvió otra vez a tierra, se ubicó. Ella obviamente tenía una relación con su esposo por los 2 hijos que tenía. Y un buen día, pasados unos meses, después de todo este proceso que ella venía viviendo con Dios, ¿con qué le salió su esposo? Que ella era otra persona. Empezó a decirle que ella era otra persona. Y efectivamente, ¿qué le dijo? Que en ese trato, en esos pequeños tratos que tenían, se dio cuenta que ella era otra chica y que se había vuelto a enamorar de él. Y ustedes pensarán, ¿y ya? No. Obviamente fueron 2 años de consejería, de acompañamiento y de un proceso a través del cual, ¿qué? Se restauró su hogar. Mire, algún día, Dios no quiere, alguna situación nos haga aterrizar y nos haga despertar y nos haga ver cuán valioso es ese libro, es esa palabra que usted continuamente oye, que usted escudriña, que usted ve y que usted a veces ve y no ve, pero algún día Dios nos hace aterrizar y nos despierta y nos hace darnos cuenta que, como dice, ¿no? Lo hemos compartido aquí, es una frase que tiene el pueblo del pacto, como ellos recibieron la ley y ellos tienen su escritura, ¿no? Y ellos se jactan, ¿no? En un buen término ellos dicen, nosotros tenemos la escritura, como diciendo, ustedes no. Pero ¿qué es lo que ellos quieren decir? Nosotros tenemos la luz, tenemos la lámpara, tenemos un camino para andar en medio de ¿qué? De toda esta oscuridad. Pero gracias al Espíritu Santo que, como dice Pablo, a veces los que están ciegos pueden ser otros, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Y ahora Él ha permitido que los que nada teníamos que ver, así se llamaba una orquesta venezolana, ¿no? Los nada que ver, eso éramos nosotros, ahora somos parte de ¿qué? Del pueblo de Dios. Y por su gracia, ¿ahora qué? Esta escritura también la tenemos nosotros. Y es que luz suficiente para vivir y para enfrentar cada situación de la vida, cada momento de la vida. Obvio, mire, no nos engañemos. La Biblia no es un libro de derecho, ni de ciencias, ni de biología, ni de matemática, ni de cuántica, ni de geometría, ni que no piense eso, pues que dicen que la Biblia le responde a usted. No, responde a las necesidades esenciales y fundamentales de ¿qué? De todo ser humano. Ya todos estos otros temas son temas que están al margen, que pueden tener algún punto de afinidad, pero no es que nosotros vamos a encontrar con algunos dicen, no, es que la Biblia lo tiene todo. No, tampoco. Tampoco podemos cogerlo y volverlo como un oráculo. No, ella tiene la respuesta ¿qué? A las necesidades que tiene el hombre. ¿Cuál hombre? El hombre que cayó y se separó de Dios. Y que ahora tiene una necesidad de ¿qué? De volver y restaurar su relación con Dios. ¿Ok? Bien, vamos entonces al cuarto punto. Entonces esta fe que usted y el Espíritu Santo te permite poner en Dios, como la puso Abraham, que permite, te convence del poder de Dios. Te convence del poder de Dios. Porque es que una cosa es uno oír y otra cosa es que el Señor te convenza. ¿Sí? Entonces vamos a mirar lo que dice Romanos 4, 21, 22. ¿Se acuerda que es el texto que venimos trabajando? Volvemos a Romanos 4. ¿Por qué? Porque usted se imaginará cuántas veces trastabilló Abraham en su fe. Pero bueno, ¿qué dice el 21, 22? Plenamente convencido de que era también poderoso, ¿para qué? Para hacer eso que había prometido, que Sara tendría un hijo. Y dice, por lo cual también le fue contada su fe, ¿por qué? Por justicia. Gloria a Dios. Le convenció que finalmente sí era Sara, y de hecho ustedes saben que pues, ellos se equivocaron. Que es lo que a veces le pasa a uno, ¿no? Dios le dice, es así, es la promesa, y uno, no, pues yo creo que, pues de pronto como ahí dice que sí, entonces hagámoslo por aquí, pero resulta que no. Dios le había dicho que el hijo era de ¿quién? De Sara. ¿Y de quién nació el niño? De Sara. ¿Trató de qué?
de llevar a cabo la promesa de Dios como él pensó. Él quiso ayudarle a quién, a Dios, como hacemos a veces, ¿no? Vamos a hacerle una ayudita al Señor porque está como quedado, ¿no? No, el Señor no se queda. Nosotros somos los que, ¿qué? No confiamos y no esperamos en Él. Miremos lo que dice Hebreos 11:1. Es pues la certeza, es pues la fe, es pues la fe, la certeza, la convicción. Perfecto. Mire, por medio de la esperanza, nosotros esperamos lo que no vemos. Y por medio de la fe, vemos lo que estábamos esperando. ¿Por qué? Porque algún día lo vemos. Mire, ¿qué estaba esperando Abraham? Un niño. Y finalmente, ¿qué? Lo vio. Pero mientras tanto tenía esperanza. ¿Y qué hacía eso? Pues que estaba pendiente de algo que, ¿qué? Que aún no podía ver. Pero por medio de la fe terminamos viendo aquello que aún no habíamos visto, pero que finalmente se llega a ver. Es pues la fe esa certeza. Ahora, claro, usted pensará, ¿no? No es que, no, usted pensará que es que algún día usted va a sentir, ¿no? Como ese poder de creer en todo. No, no, tranquilo que eso no obra así. De hecho, muchas veces usted tiene fe y usted actúa por obediencia. Y de hecho, usted que dice muchas veces, usted que da testimonio, yo di el paso de fe, pero yo ni sé qué iba a pasar. Y pasan cosas grandes. Y viene el testimonio. Y todos alaban a Dios por el testimonio. Pero en el fondo usted piensa que es que usted va a sentir un poder para decir, creo. No, eso no va a suceder nunca. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana no nos permite percibir eso. Pero, ¿qué pasa? El Espíritu Santo, a pesar de todo, nos permite dar los pasos y empezamos a ver, entonces ya la emoción si viene es cuando vemos el testimonio, cuando vemos que Dios hizo lo que a veces nosotros ni pensábamos que pudiera hacerlo. Damos el paso de fe, que ahí está la obediencia. Sí, porque a veces pensamos, nos puede pasar, en estos días vi la imagen, me llamó mucho la atención por ahí de esta serie que se ha hecho muy famosa, pues me llama la atención porque ellos enfocan cosas que uno no ve, ¿no? Cuando Pedro le dice al Señor que viene caminando en el agua, le dice, pues si eres tú, pues permíteme que yo también camine. Y entonces él empieza a caminar, pero luego empieza, ¿qué? Y claro, uno piensa, y se empezó a decir, Señor, ayúdame, y uno piensa, pero pues aquí lo han escenificado, y claro, uno ve el terror de Pedro, y se oye su grito y su clamor de terror, ayúdame, Señor, que me estoy, ¿qué? Hundiendo. Y claro, uno dice, sí, es que el Pedro dudó. ¿Y nosotros qué hubiéramos hecho? No, yo no, dice Mario, no, mentiras. Es lo mismo, mire, lo mismo que pasó a veces la gente se queja, que si Adán, y es que esa Eva, ¿por qué tenían que embarrarla? Pero Dios nos guarde que nos pongan en la misma condición, para que terminemos haciendo lo mismo. Sí, entonces, no nos confiemos de nuestras propias habilidades. Entonces, mira cómo Dios permite que a través de la fe nosotros estemos convencidos y por fe demos pasos. Mire, Dios es el que obra. Yo les he contado aquí algún testimonio una vez que fuimos con un amigo que fue mi primer líder, pero pues teníamos un mal testimonio. En el mundo, claro, en el mundo teníamos un mal testimonio, pero ya nos convertidos, él me contó, pues habíamos conocido, mire, él en un colegio y yo en otro habíamos conocido a la misma persona. Y esta persona estaba enferma, muy enferma. Y lo voy a hacer corto porque ya lo hemos compartido. Y fuimos, dizque los dos a compartirle a él. Y efectivamente nosotros le empezamos a compartir, él nos recibió como él conocía al uno en un lado, al otro. Y coincidíamos y nosotros dos habíamos sido pues del mismo barrio y nos habíamos criado y lo conocimos a él y nos encontramos en fiestas juntos, entonces nos distinguíamos y yo estudié con él en este otro colegio y bueno, nos distinguíamos en el mismo curso y todo. Y fuimos a compartirle de Cristo y yo me acuerdo que él nos oía y nosotros le hablábamos y él nos oía y él se reía. Entonces yo dentro de mí, ¿qué pensé? Pues él nos recibió por amistad y pues bueno, pues ¿por qué? Por deferencia, ¿no? Estamos aquí por deferencia, se ríe un rato con nosotros. Y mire, vuelvo y le digo, usted da el paso por fe. ¿Nosotros qué estábamos sintiendo nosotros? No, nosotros estábamos ahí compartiendo,
¿Obedeciendo qué? A compartirle el evangelio a una persona que estaba enferma, compartiéndole el amor de Dios, compartiendo el amor de Cristo. Y resulta que él se reía y después que terminamos de hablar, él nos dice, yo no puedo creer que ustedes no me estén hablando a mí de Dios. Vuelvo y les digo, porque teníamos un muy mal testimonio en el mundo donde él nos conoció. Entonces, por eso era que a él le daba risa. O sea, a mí me parece paradójico verlos a ustedes dos aquí hablándome cuando yo los conocí a ustedes. Y él nos decía, mire, a mí me han llevado al obispo, al arzobispo, faltaba que lo llevaran al Vaticano, lo han llevado aquí, lo han llevado allá, lo han llevado acá, lo habían llevado acá. ¿A dónde no lo habían llevado? Dice. Y vuelve y nos dice, pero ustedes dos hablándome de Dios. No, listo, vamos a la reunión, porque eso era un sábado y la idea era invitarlo al domingo. Y efectivamente, él fue con nosotros inmediatamente. Al otro día, él fue, yo lo recogí, fuimos, compartimos, él estuvo ahí con nosotros. Me acuerdo que lo acusó un dolor en la espalda todo el tiempo que estuvo en la reunión. Se fue, lo llevamos nuevamente a la casa, quedamos de vernos nuevamente, pero a los 15 días ya no estaba, había partido con el Señor. Pero el cuento ¿dónde termina? Que cuando mi amigo que tenía más afinidad con una prima que vivían ahí con ellos, les contó, ella le contó, no, mira, él nos estaba contando de vos y de un amigo tuyo. Y se reía y decía, increíble que esos dos locos se hayan convertido. Y se reía y él estaba ya con un respirador y él se fue quedando y es que dormido, le fue dando sueño y charló y los hizo reír contándoles de no. Y se lo llevó el Señor. Entonces vuelvo y te digo, tú das el paso de fe. Nosotros yo no sentí un fuego, mira, yo sentía fuego. No, yo simplemente di un paso de fe, pero el Espíritu Santo, ¿qué? Obraba en el corazón de la persona. Y él vio lo que no había visto en años, sin querer, en un par de locos que Dios tuvo misericordia de él. Porque cuando él nos conoció, eso sí era lo que él llama, ¿qué? No hay árbol torcido que su rama enderece. Eso éramos nosotros. Árboles bien torcidos. ¿Y qué hizo el Señor? Un milagro. Y él lo vio. Mira, él lo vio. Y Dios tocó su corazón. Entonces, date cuenta que no se trata de que tú sientas, yo sentía el fuego. No, da el paso de fe. Y el Señor es el que, ¿qué? Está haciendo arder los corazones alrededor. Tú simplemente da el paso de fe. Y Él es el que está obrando a través de su Santo Espíritu. Finalmente, esa fe que tú pones en Dios y que está a disposición de nosotros, como aconteció en Abraham, pues gloria a Dios. ¿Qué hace esa fe? Nos justifica y nos da paz con Dios. Nos justifica y nos da paz con Dios. Miremos Romanos para terminar, 14, 23 al 25. Al 25. Perdón, 4. Romanos 4, qué pena con ustedes. 4 del 23 al 25. Perfecto, gracias por la pregunta. Entonces dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, ¿qué? Su fe por justicia, sino también con respecto a quién, dice Pablo, a nosotros, a quienes ha de ser contada. Y esto es a quienes, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Mire lo que dice el 5.1, siga inmediatamente. Justificados pues por la fe, ¿qué tenemos? Mira que muchas veces que he tenido y que he conocido gente a la que se le ha compartido en momentos muy difíciles, ¿sabes cuál es la primera gran experiencia que le empiezan a contar a uno después de que empieza Dios a ministrar sus vidas? Estoy durmiendo en paz. Uy, por fin dormí tranquilo, dicen. Es que es increíble, uno a veces no valora la paz que Dios te da. No te das cuenta la profundidad y el poder tan grande que tiene la bendita paz del Señor. Por eso dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también que entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Gloria a Dios. Mire, a veces uno no se da cuenta
lo que Dios está haciendo y no se da cuenta de la dimensión del milagro que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Mire, en Marcos 2, para que oremos, en Marcos 2 dice que entró Jesús, 2:1, entró Jesús a Capernaum, otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron unos a él trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no pudieron acercarse a causa de la multitud, ¿qué hicieron? Le acabaron con el techo a ese pobre cliente, Dios mío. Imagina usted en su casita, usted de buena fe. No, pues que el Señor no tiene dónde dar el tema. Venga a mi casa y vengan 4 y les baraten a usted el techo. ¿Cómo queda ese creyente? Si ve, hermano, no aquí es poner un favor y queda debiendo, me lo imagino diciendo. Y le dañaron el techo y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en su corazón. ¿Por qué este habla así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y eso es así. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, ¿qué les dijo? ¿Por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil? ¿Ah? Tenemos que ubicarnos en la cultura judía, ¿no? Recordemos el Salmo 32:1, dice, bienaventurado el varón en el que el Señor no haya causa para inculparle. Recordemos Romanos 3:10 que dice, no hay ni uno justo. Por eso cuando Jesús pregunta, ¿qué es más fácil? ¿Por qué? ¿Qué es lo que le está diciendo dentro de la cultura? Nadie puede encontrar el perdón. ¿Por qué? Porque nadie cumple perfectamente. Por eso ellos se esforzaban, ¿por qué? Por alcanzar ese perdón. Entonces, por eso él le está preguntando, ¿qué es más fácil? ¿Que se levante o que ustedes con todo su esfuerzo lo alcancen? Ahí está el planteamiento. Por eso él pregunta en el Salmo 32, ¿a quién Dios le dijera, no eres pecador? Porque es que todos lo somos desde que nacemos. Y por eso lo refrenda 3:10 Romanos, no, es que no hay ni uno justo. Entonces, ese es el deseo, ¿no? Y entonces el Señor pregunta, ¿qué es más fácil? Mire que no parece tan fácil, ¿no? Y entonces dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban, diciendo a Dios, nunca hemos visto esto. ¿Usted se imagina, Señor, cuando llegó a la casa? Con el lecho aquí agarrado, porque es que él se paró de una. No fue que 6 meses de terapia, 2 meses de electricidad y paños de agua fría y caliente. No, se levantó de una y se fue con su lecho. ¿Usted se imagina cuando llegó a la casa qué le dijeron? Cuando llegue le dijo, imagínense qué sucedió. Y lo ven ahí parado, ¿qué dijeron? ¡Ay, te levantaste! No, imagínense qué sucedió. Un milagro. No, imagínense qué sucedió. Pues que ya caminas. No. Dios me perdonó. ¿Tú sí sabes lo que es el perdón de Dios? Tú no tienes idea de lo que es ser perdonado por Dios. Por eso este hombre, y por eso Jesús le dijo, Jesús conocía cuál era su necesidad. ¿Usted sabe qué significa usted estar enfermo en un pueblo de estos, en esta cultura? Que usted no tenía, usted era un desgraciado frente a Dios. O sea, la gracia le había sido negada a usted. Eso era lo que significaba, no era solo que estuviera enfermo, sino que si estabas así, el pecado te tenía así. ¿Naciste en pecado o hay un pecado ahí enterrado en tu vida? ¿Te imaginas lo que significó para este hombre? Dios me perdonó. Dios me perdonó. ¿Qué significa para ti el perdón de Dios? Eso es libertad. Eso es un gran milagro. Saber que tú eres perdonado, mire, es el gran principio de la vida del creyente. Somos libres por la gracia del Señor. Por eso, así como tu fe en Dios
Y así como la fe de Dios en Abraham lo justificó, así tu fe en Dios permite, por la ayuda del Espíritu Santo, que tú seas justificado delante de Dios. Que el Señor Jesús te diga tus pecados. Amén. Padre, te damos muchas gracias en esta noche por este tiempo hermoso. Hoy nos has permitido recordar, Señor, cómo, así como el Espíritu Santo operó en la vida de Abraham, produciendo esa fe maravillosa, asimismo, a nosotros se nos ha concedido la misma capacidad y la misma cualidad para que podamos creer en ti. Y por eso, cuando nosotros ponemos nuestra fe en ti, como la puso Abraham, podemos creer en medio de la desesperanza. Cuando ponemos nuestra fe en ti, como la puso Abraham, Señor, nos fortaleces en fe. Cuando ponemos nuestra fe en ti, Señor, como Abraham puso su fe en ti, somos capaces de confiar realmente en la palabra. No verla solo como el texto, la prédica, sino que realmente ya tiene autoridad. Cuando ponemos nuestra fe en ti, Señor, como la puso Abraham, nos convences de tu poder. Y cuando ponemos nuestra fe en ti, como la puso Abraham, tú nos justificas, nos perdonas y nos recuerdas que desde los tiempos, y hace mucho tiempo, hay un Dios con los brazos abiertos, esperando por nosotros. Así como lo hizo aquel padre del hijo pródigo. Hay un Dios amante, hay un Dios que piensa y está anhelante de nuestro retorno y de nuestro regreso. Que volvamos a Él, que volvamos a Él. Gracias, gracias Señor Jesús, por tu maravillosa obra en la cruz, porque gracias a ella quitaste el pecado de en medio. Quitaste el obstáculo que había entre el Padre y sus hijos. Y ahora en tu nombre podemos acercarnos, podemos venir ante nuestro Padre. Se cumple su voluntad de poder tenernos nuevamente junto con Él. Y se cumple por la gracia su voluntad de que nosotros seamos sus hijos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, dice el evangelista y apóstol Juan, para que seas llamado hijo de Dios. Muchas gracias, bendito Rey, te damos, porque así como Abraham puso su fe en ti y vio tu gloria, también para nosotros es esa gracia y es esa oportunidad.